Muy buenos días. Un día más que se va colando y todos los días se van colando. ¿Será de contrabando o será porque se viene el nuevo día? Y hoy es un día muy particular. Hoy es 12 de octubre de 2021, el día que hace, digamos así, como 529 años atrás, Colón estaba pisando el continente americano. Y ahí empezaba una nueva historia porque quizás esa pudiera ser la fecha del inicio de la globalización. Hasta ese momento, se hablaba mucho de que, o se habló después mucho de que hubo vikingos que recorrieron el mundo, vaya a saber si eso es cierto. Se habló también de que los chinos tenían navíos mucho más avanzados que las carabelas. Puede ser, vaya a saber, pero en realidad va a ser aquel paso fundamental el que va a dar origen a la globalización. Pero si ustedes quieren, en un día como hoy, que lógicamente tiene un conjunto de lecturas muy distintas, ¿no? Ayer decíamos que para algunos ayer fue el último día de la libertad en América, pero hay quienes dicen que ojo con ese concepto, porque la libertad como valor, como principio, existía realmente en las antiguas comunidades de los aztecas, de los incas, de los mayas, de todos los pueblos. Existía como un principio, como se la valoró después de la Revolución Francesa. Es difícil de sostenerlo. De la misma manera que se sabe que en aquel tiempo también había agresividad entre las comunidades, que había quienes pretendían imponer sus criterios, quienes tenían además rituales que en algunos casos con sacrificios humanos muy lejos están de ser un ideal. De todas maneras, lógicamente que todo esto es motivo de investigación, de discusión entre historiadores, investigadores, antropólogos. Pero bien, lo cierto es que es un día de cambio. Ya muchos no aceptan que es el Día de la Raza, mayoritariamente no se acepta que es el Día de la Raza. ¿Qué quiere decir el Día de la Raza? Bueno, tendríamos que preguntarle a alguien que haya investigado en la materia profundamente. Lo cierto es que es un día feriado en la República Argentina desde hace ya muchas décadas. El día se corrió de hoy hacia ayer, de manera que el feriado fue el 11. Estas cosas de locos que tenemos en la Argentina, que en lugar de respetar las fechas, cambiamos las fechas y lo único que hacemos es turismo, entonces distorsionamos las cosas y evitamos los grandes debates que merecerían estas cuestiones, debates inacabados y que yo creo que van a ser inacabados por muchísimos años más. Lo cierto es que a partir de ese momento hubo un intercambio entre aquella Europa que venía con mutaciones muy importantes y que el descubrimiento de América, la circunnavegación del África, empezó a poner como el centro del mundo. Quizás a partir de ese momento Oriente empezó a dejar de ser el centro del mundo para transformarse en el centro del mundo Europa. Más adelante, ya por esos años, por el siglo XV, XVI, XVII, España se transformaba en el centro del mundo y iban a pasar 30 años hasta que realmente tengamos la primera notificación de la circunvalación del planeta Tierra. Y eso es a partir de España, pero por parte de un portugués, Fernando Magallanes. Magallanes va a ser el hombre que en una aventura increíble va a poder no solo arribar a las costas de América, circunvalar las costas de América, pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico a través de lo que para nosotros es algo muy conocido, que es el Estrecho de Magallanes, sino luego hacer una tremenda travesía por el Pacífico, que es una travesía de terror para todos aquellos que no tenían víveres, que entraban en sitio, muchos de ellos murieron, que finalmente llegaron a las Filipinas y que de allí pudieron seguir navegando hasta terminar nuevamente en España. 1522, quiere decir que el año próximo se van a cumplir los 500 años de lo que podríamos decir que es el verdadero inicio de la globalización, aquella circunvalación. Así que muy buenos días este martes 12 de octubre de 2021 a la brújula por Radio La Luna, y ya estamos por empezar en nuestro programa 341, son las 12 horas 7 minutos, y rápidamente le voy a dar entonces la bienvenida a todos los oyentes que se han quedado
después de escuchar los hermosos tangos que se estaban pasando, se ha quedado en la radio AM 1140 La Luna, y también a quienes se han sumado a través de la página de Radio La Luna, que es la www.radiolaluna.com.ar, también a quienes nos están siguiendo a través del Facebook y a través de cualquier otra aplicación. Le doy los muy buenos días al operador de los días martes, nada menos que Héctor Didío. Con Héctor es que sacamos este programa adelante desde ya hace 3 años. Mire usted, ya estamos superando, ya estamos entrando en el 4º año, porque el programa 336 fue el programa donde cumplimos los 3 años, de manera que con Héctor venimos trabajando desde hace 3 largos años. Bueno, le damos los muy buenos días también a Daniel de Abrantes, nuestro compañero de Ruta de Mesa, que hoy no está viniendo, a Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Todos los que quieran escuchar los programas que ya hemos emitido pueden hacerlo yendo al canal de YouTube La Brújula en la Luna, y ahí van a encontrar todos los reportajes. Pueden elegir el que quieran, temas políticos, económicos, ambientales, sociales, en fin, de toda naturaleza. Lo pueden encontrar allí y recrear entrevistas que son extraordinarias, quizás con pocas visitas, pero que son extraordinarias. Le damos los muy buenos días también a Miguel Pascuale, que es el editor de nuestro programa, que es el que está creando un multimedio para que este programa multiplique, porque este programa tiene por finalidad el bienestar general, y es además el autor de la designación del canal de YouTube La Brújula en la Luna como una parloteca, a diferencia de una discoteca que tiene discos, a diferencia de una biblioteca que tiene libros, a diferencia de una hemeroteca que puede tener revistas o diarios. En la parloteca nuestra, que es La Brújula en la Luna, es una creación de Miguel Pascuale, porque usted allí escucha. Le damos los muy buenos días también a Florencia Videverri, que es la autora de nuestros de nuestro flyer, que hoy no lo hemos emitido por razones personales. Yo tuve que hacer otras cosas y no lo pude emitir. Le damos los muy buenos días también a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, y lo propio hace Gustavo Figini en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Bueno, le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Y lo primero que quiero hacer es, voy a señalarles lo siguiente. Este jueves a las 18:30 horas, hay un estreno de una película que a mí me parece increíblemente interesante, que se llama Desequilibrados. Es en el cine Gaumont, este jueves, que será lógicamente 14 de octubre. La película va a emitirse hasta el 20 de octubre, y yo voy a ir este jueves a las 18:30 a ver esta película que se llama Desequilibrados. Es una película dirigida por Juan Baldana, y usted me dirá, bueno, Masitelli, ¿por qué nos recomienda una película este programa? Porque en esta película vamos a ver el pensamiento de Silvio Gesell, un hombre que contribuyó al desenvolvimiento de la economía de manera magnífica, reconocido a través de Keynes como un hombre que hizo un aporte a la economía natural, una manera mucho más sensata de mirar la economía, y esto se va a ver reflejado en la película Desequilibrados este jueves 14 de octubre a las 18:30 en el cine Gaumont, Sala 2. El cine Gaumont está allí frente a la Plaza del Congreso Nacional. Y como estoy en deuda, porque ayer debía haber pasado, pero vamos a pasar hoy, estos consejos magníficos del doctor Sebastián Dabove. Así que, Héctor, te pido si podemos pasar al doctor Sebastián Dabove. Hola, querido Mario, y AM 1140, La Brújula en la Luna, les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia de salud y adolescencia. Bueno, la verdad que después de este fin de largo, que seguramente hemos comido algo de más, hemos comido excesos de azúcares, de harinas, de grasas. Bueno, qué mejor que dar ciertos consejos para llegar al verano con un cuerpo mucho más esbelto y mucho más saludable, para quemar esas calorías que comimos más en este fin de largo. Bien, vamos a hablar de 3 colores:
3 colores, que estos colores se los podemos poner a las comidas, al mate, sí, al mate le podemos poner estos 3 colores, que es la cúrcuma en polvo, la canela y el jengibre. La verdad que son excelentes tanto la canela en polvo, la cúrcuma y el jengibre, son muy buenos para quemar grasa y para dar saciedad. Recordemos otros elementos naturales que podemos ponerles a las comidas también de color para quemar grasa abdominal, para mejorar las arterias y mejorar el corazón, que es el locoto en polvo. El locoto se consigue en verdulerías. El locoto es como el ají putapayó, pero el boliviano. Y si es con R, si sería rocoto, es el peruano. Por eso también se consigue en verdulerías. Son excelentes, son muy buenos. Hay que ponerla a todas las comidas, hay que reemplazar la sal por el locoto en polvo, y lo mismo por la pimienta de cayena, que la pimienta de cayena también aumenta el metabolismo, también da saciedad y también ayuda a quitar los dolores articulares y musculares como el locoto en polvo. Y si no conseguimos locoto en polvo ni pimienta de cayena, podemos ponerle a las comidas la pimienta negra en polvo. También aumenta el metabolismo, también es buena para las arterias y también ayuda al corazón, quemando grasa y dando saciedad. Así que es excelente. Empecemos a utilizar todos estos elementos en las comidas y vamos a lograr, junto a una alimentación saludable, vamos a lograr un cuerpo mucho más esbelto y vamos a lograr una mejor calidad de vida, sobre todo. Hay información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Les recomiendo que entren y vean los videos. Hay un montón de videos que, si los siguen al pie del paso, van a ver que van a poder bajar de peso y llegar al verano con el peso deseado y sin gastar un centavo en una consulta médica, ya que entran en YouTube y es gratuito, obviamente. Así que bueno, podemos estar en contacto también en Facebook e Instagram, Sebastián Dabove. Les mando un abrazo grande. Bueno, seguimos, usted lo ha escuchado. Mire usted qué buenos consejos, buenos consejos para llegar al verano de la mejor forma, que siempre, lógicamente, nosotros nos engullamos algo de más, porque siempre nos damos un permiso. Yo conozco gente que dice, bueno, yo tengo un permiso semanal, y se da como 7, 8, 10, 12 permisos semanales. Así no va, hay que mantenerse un poquito en forma, hay que hacer la vida más saludable posible, hay que tratar de evitar los vicios, evitar el cigarrillo, evitar el exceso de alcohol, evitar el exceso de harina, el exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de bebidas gaseosas que nos incorporan rápidamente en sangre azúcar, y eso se transforma en grasas sin que nos aporte absolutamente ningún nutriente importante. Y hay que a la vez, que es lo que nos enseña el doctor Sebastián Dabove, darle importancia a los nutrientes, a esos componentes que que nos ayudan a un buen vivir, a mantenernos en línea, mantenernos sanos, en fin, todo aquello que nos ayuda a mejorar la calidad de vida. De eso se trata en última instancia. Bueno, y ya estamos en contacto con nuestro amigo Pedro Abaliay. ¿Cómo te va, Pedro? Hola, buen día, Mario. Bien, acá en la lucha, todavía acá en Congreso, y a la tarde partiendo para La Rioja. Bueno, con muchísimas actividades en toda la provincia, los hermanos donde hemos repartido tareas, otros acá en Capital, los otros en la provincia. Muy bueno todo. Ahora nos contás, nos vamos a ver, de todas formas nos vamos a tomar un cafecito a las 3 de la tarde allí en Sarandí y Rivadavia. Bueno, sí, porque ya a las 8 ya estamos partiendo a La Rioja, ¿no? A las 20 horas estás partiendo para La Rioja. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, nos tomamos un cafecito y después quedás con tiempo suficiente como para embarcar y ir para La Rioja. Contanos, estuviste unos días en Buenos Aires. Decinos cuáles fueron tus actividades, las que puedas contar, lógicamente, las que sean de interés público. No. ¿Qué estuviste haciendo en Buenos Aires? Digámosle, perdóname, Pedro, digámosle a los oyentes que Pedro es por lo menos uno de los líderes del Frente Indígena Pachamama,
que es un frente que están constituyendo entre las comunidades de pueblos originarios y que tiene la aspiración a poder presentar candidatura presidencial para el año 2023, de manera que esta presentación me parece indispensable para que contextualicemos para los oyentes las actividades que vos venís a hacer a Buenos Aires. Sí, casualmente eso le iba a decir más. Bueno, yo soy el presidente, yo soy Roberto Abayay, cacique de la comunidad Anguinanao de Chilecito de La Rioja. Bueno, donde se hizo una asamblea a nivel nacional en Jujuy, ahora en agosto. Bueno, salí electo de presidente del partido. Muy bien. Y a nivel nacional, y ahora estamos construyendo en todas las provincias. Hace poco estuvimos en Santa Fe, ya está el hermano Aldo Valdés ahí, acá el hermano Condorí en la provincia, y bueno, no tuvimos tiempo en Capital, por una cuestión de tiempo y económico también, ¿ves? Pero ahora en Capital ya vamos a venir a organizar también, no sé, cuándo ya vamos a marcar, ya los hermanos de acá pondrán la fecha y bueno, vamos a venir a acompañar, estamos acompañando a todos los hermanos en las distintas provincias, Córdoba también, anoche nos juntamos acá con los hermanos, Córdoba, Mendoza, muy pronto también ya van a poner su presidente en cada provincia, estamos organizando el partido del Frente Indígena Pachamama, igual que Tucumán, también anoche también estaban diciendo, ya iban a poner la fecha. Pero Córdoba sería ya lo más pronto, sería después de las elecciones estas legislativas que hay, entonces sería después de Córdoba. Así que bueno, son muchas comunidades en toda en Santa Fe, donde hicimos, son 105 comunidades, un gran cantidad de hermanos que hay ahí, acá también, en Buenos Aires, en las provincias, bueno, con las provincias que estuvimos, hicimos, viste, con los que estuvimos ahí, hicimos la asamblea, bueno, salió Condorí, María Ochoa, la vicepresidenta, bueno, ya donde tienen que recorrer todo el interior, los hermanos acá, viste, claro, todo, acá muy grande, se tienen que dividir por zona también. Bueno, y todo esto en la construcción del Frente Indígena Pachamama y con las aspiraciones de tener un candidato a presidente para el 2023, estamos laburando tranquilo y con tiempo. Me parece muy, muy bien. Y vos dirías, Pedro, si ustedes participan, que van a participar, desde luego, y van a participar después de, digamos, de más de un siglo que en la Argentina hay voto que supuestamente es universal, secreto, obligatorio, y ustedes por primera vez van a participar después de un siglo. ¿Qué le aportarían ustedes desde el punto de vista político-cultural en general al sistema político argentino? Bueno, nosotros estamos construyendo con varios proyectos, ¿viste? Uno, el turismo indígena, pero lo hacen los funcionarios, sin ninguna participación indígena. Vos tenés, por ejemplo, Tarampaya en La Rioja, una empresa yanqui, ¿me entendés?, que lucra por nosotros, a donde para que vos hagas un recorrido adentro son de 3.000 a 7.000 pesos, para que te cuenten ellos la historia nuestra, ¿me entendés? Entonces... Qué importante esto que decís. ¿Me entendés? Igual, ahora vos fijate, estábamos hablando en la asamblea anoche con los hermanos también, con el tema de ahora te dicen turismo arqueológico, pero ¿sabe con qué tierra? Con las tierras, con las ruinas de Quilmes, las de Chincal en Belén, en Catamarca, y Tambería del Inca, en La Rioja, donde han venido, están haciendo tira. Por ejemplo, Tambería del Inca, el patrimonio arqueológico más grande de la provincia de La Rioja, ¿entendés? Y lo están rompiendo todo y metiendo caballos, todo para hacer tira, eso no es inmobiliario, no le importa si es terreno ancestral, que lo quiere para nosotros, nada. Ahí era donde se hacían las plazas, donde se hacían los festejos de las comunidades, es un territorio muy sagrado para nosotros, y es donde no respetan la Constitución, no respetan los tratados internacionales, nada. Llevan puesto todo, este gobierno nacional junto con el de la provincia de La Rioja. Entonces, por eso es la necesidad del Frente Indígena Pachamama de hacerlo respetar la ley, de tener un senador nuestro que discuta acá donde se da el debate en el Senado, porque si no todas las veces estamos pidiendo migaja y la dádiva, si es que lo quieren dar, una ley, un artículo en la Constitución, nosotros tenemos que obligarlos que respeten, las leyes están. Los tratados internacionales están, respeten, hermano, respeten. Bien, te hablan bien. para hablar de la diversidad,
un modo elegante de decir que te afanan legalmente. Sí, te cuento que, y los querandíes, por ejemplo, que yo recuerdo haber ido a Tigre y que también tienen reivindicación. Tenemos porque unas comunidades de ahí, también están unas comunidades que acá en Quilmes, que son realmente, son los hermanos que trajeron de Quilmes, que los hicieron como vacas, a donde murieron muchas ancianas, muchos ancianos, niños, todo eso porque lo trajeron así, como esclavos para acá, para entregar las tierras a los supuestamente que venían en barco, ¿me entendés? Donde se han adueñado de todas las tierras nuestras, ¿me entendés? Y después te hablan de legalidad, después te hablan de carpeta técnica, un INAI sin indio, a dónde quieren 250 millones para ellos, a dónde no hacen nada por los pueblos originarios, solo el verso, porque después cuando van al territorio te dicen que no tienen jurisdicción ellos. Entonces, ¿para qué quiere 250 millones? A ver. Entonces, en todo caso, si tiene 250 millones, que arreglemos con los gobiernos provinciales, que manejen ellos, que se les dé la plata a ellos, a los secretarios de tierra, o tierra y hábitat en algunos lados, ¿entendés? Pero nosotros tenemos otros proyectos grandes, a donde no queremos más INAI, no queremos más INAI, y en todo caso el INAI que esté representado por los pueblos originarios, no por una huinca. Sí, sí. ¿Y cómo sentís que el presidente no haya corregido aquella expresión muy poco feliz cuando él dijo, además lo dijo mal, porque Octavio Paz había dicho una cosa distinta, pero él tradujo eso que había dicho Octavio Paz. Octavio Paz había dicho, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas, y los argentinos descienden de los barcos. Y el presidente dijo que los aztecas descendían, que los mexicanos descendían de los aztecas, que los brasileños descendían de la selva, se equivocó, pero dijo que los argentinos descendíamos de los barcos, con lo cual omitió este carácter plurinacional que tiene la Argentina con comunidades que son preexistentes. ¿Ustedes le han exigido al presidente que pida disculpas y que haga una corrección en ese sentido? Es como pedirle pera al olmo, hermano. Y sabemos cómo son, ¿me entiendes? Viven haciendo macanas, no respetan nada, es lo que te acabo de decir recién, no respetan la Constitución, no respetan los tratados internacionales, y duele mucho. Y después acá he escuchado unas hermanas chupan medio del INAI ayer, junto al INAI, a donde hablaban y decían de recuperar. ¿Sabes los años que venimos escuchando? Claro. ¿Sabes los años? Y que no se llegan porque ellos hablan acá, pero olvídate que van a llegar por el territorio. ¿Entendés? Por el territorio no llegan. ¿Entendés? A donde vienen hablando, que sí, que los derechos, que esto, que esto otro. Y no respetan nada, hermano, pero nada de nada. ¿Entendés? Entonces, ¿para qué? La única forma, hermano, nosotros es ya usar las mismas herramientas que tienen ellos, organizar un partido, llámese como quiera, un movimiento, pero nuestro, con nuestras propias, como visión, con nuestros propios derechos, con todo, y obligar a los que se respeten. Y tenemos que tener algún concejal, algún intendente, un senador, un diputado, por lo menos, donde se dé el debate de las leyes, y que tengamos uno nuestro, porque ¿qué vamos a esperar que los defiendan ellos? ¿Me entiendes? No, evidentemente. No. Evidentemente. Entonces, estamos cansados y el atropello, la violación a las hermanitas, nenitas de 14, de 16 años, de 13 años, a donde las violan, a donde masacran a los hermanos por tan solo ser indios nomás, ¿me entendés? Se ensañan con ellos. Todo eso. Y el tema de las tierras, bueno, ni hablar. ¿Me entendés? Son de los funcionarios, el amigo del funcionario, el amigo del juez, la justicia nos respeta, porque eso tiene que ver la justicia. Acá hablamos de los políticos, pero la justicia es la gran corrupta de acá, la gran corrupta. La mayoría de los jueces, hermanos, son los que te autorizan, vienen gente de fuera, hermanos, y tienen 300 hectáreas, 500, 2000, en el caso de la Rioja, 42.000 hectáreas, 32.000 hectáreas, a los deudores fiscales en la época de Carlos Menem, a los judíos, a Cargill, toda esa gente
todo ese Tinelli, con plantaciones de olivos, deudores, o sea, si vos sos delincuente, debes todo, entonces te van a premiar, hermano, te van a premiar con tierras, plantaciones de olivos, chalet, todo eso tiene. Los country que se vende con plantaciones de aceituna, pileta, quincho, todo eso se vende y son tierras de los pueblos originarios y ellos comprando departamentos en Miami, edificios en Córdoba, ¿me entiendes? Viviendo de la costilla de los pueblos originarios. Y tiene que parar esto de una vez por todas, Mario. Una vez por todas lo tenemos que parar. Ahora... No sé cómo lo irá ahí, pero creo que la gente lo va a acompañar. Ya estamos cansados de tanta corrupción, de tanta impunidad, de estas mangas de delincuentes. Así es. Ahora, Pedro, lo que vamos viendo también es el resurgimiento de este derecho de los pueblos originarios, de este amanecer para los pueblos originarios después de la larga noche. Bolivia se transformó en un estado plurinacional y sí. Conversando con un convencional constituyente de Chile, y hoy mismo vamos a conversar con Carlos Méndez, en la constitución del nuevo Chile va a surgir la idea de un estado plurinacional. ¿Pensás que eso va a ocurrir durante el 2022? ¿Pensás que eso también puede ser un impulso significativo para las reivindicaciones que ustedes están planteando? Claro, exactamente. Bueno, toda la Vía Yala tiene vista los ojos, estamos mirados por todo, porque el Frente Indígena Pachamama es libre. Todos los partidos políticos, inclusive Bolivia, todo lo demás, todos tienen su patroncito a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Con las mineras, con la CIA, con el gobierno de ¿cómo es? Yanqui, con el gobierno ruso, con el gobierno chino, con todo. El único que ha elegido el camino más largo, el más difícil, y a pulmón, pero el más bonito de todo, porque es tener la libertad. Y en eso estamos con los hermanos, ¿me entiendes? Uh-huh. Elegir la libertad a donde decidamos nosotros, no tener ningún patrón, no vender el país como tienen todos los partidos políticos. Primero, antes de ser candidatos, van a Estados Unidos, van a China, van a Rusia, a ver cómo les financian las campañas, ¿me entiendes? Todos los partidos políticos. Nosotros no hemos ido a ver a nadie, ni queremos ver a nadie. No digas todos que nosotros fuimos a elecciones y a nosotros no nos financia absolutamente Yo nadie. Me refiero a todos los partidos grandes, de que están acá, cómo se polarizan entre ellos, pero tienen el mismo objetivo los dos, ¿me entiendes? A eso lo yo, a los que están grandes. Entonces, yo creo una larga lucha, hermano. Yo creo que es una gran noticia la que le estamos transmitiendo a nuestros oyentes, es el enriquecimiento de la política argentina, porque ustedes van a incorporar una cosmovisión a la cual está adhiriendo cada día más gente, porque el capitalismo desde su inicio, desde mediados del siglo XVIII, que no tiene tantos años, son 200 y pico de años, viene pensando que el planeta es infinito, que la naturaleza es infinita, que todo es para explotar, que los seres humanos son para ser explotados, que la naturaleza es para ser explotada, que los árboles son para ser talados, que los ríos, los lagos y las montañas, todo está al servicio del capital, y creo que ustedes le van a incorporar a la política argentina y a la política global algo que está creciendo, que sin el respeto por los árboles, por los bosques, por los lagos, por los ríos, por las montañas, por el aire, por el sol, sin ese respeto la vida sobre el planeta se va a hacer imposible, y esa cosmovisión creo que la incorporan ustedes. Así que, Pedro, mis felicitaciones, y te doy el último minuto para que cierres como vos gustes. Bueno, primero agradecerte a vos, Mario, a todo tu equipo, y bueno, como siempre, convocando a todos los hermanos al diálogo, al consenso, a la unidad, que no nos dividan más los partidos tradicionales, unirnos para tener nuestros propios candidatos en el Senado,
tenemos que llegar, ¿cómo nos va a llevar en algunos lados? Somos mayoría, ¿me entiendes? Y lo están gobernando los demás. Así. Pero bueno, estamos convocando a todos, muchísimas gracias, Mario. Y bueno, siempre estamos a disposición de su programa y todo. Y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Pedro. Nos estamos encontrando. Felicitaciones y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Saludo a todos. Chau. Bueno, ustedes lo han escuchado, el cacique Pedro Abaliay, de La Rioja, de Chilecito, La Rioja, luchando por reivindicaciones que son históricas, porque cuando llegaron los colonizadores aquí, bueno, los tuvieron en algunos lugares en una explotación increíble, inhumana, murieron muchísimos. Y bueno, y hubo gente como el cura Bartolomé de las Casas que reivindicó que eran personas, que no eran bestias, que no merecían el trato que tuvieron. Y bueno, hoy ya no solo están en la etapa donde no se dejan llevar por delante, sino que también quieren ser protagonistas políticos de la vida en nuestro país, sin negar, lógicamente, la existencia de una nación como es la nación argentina, pero en la cual ellos quieren ya no ser convidados de piedra, sino verdaderos protagonistas. Y creo que estamos ya en contacto con Julio Raffo. Julio, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mario? Muy bien, Julio. Como siempre, un gusto charlar con vos. Y como sos un hombre, yo diría del derecho, porque sos profesor en filosofía del derecho en la profesor universitario, ya creo que no das clases, pero lo diste durante muchos años, fuiste legislador de la ciudad, diputado nacional, dirigente político y siempre haciendo un análisis de la realidad y además haciendo una encuesta muy peculiar que te arrima algunas conclusiones. ¿A qué conclusiones llegás con tu encuesta sobre la realidad político-electoral de la Argentina de estos días? Bueno, mira, previamente permitime expresar mi solidaridad con Nick en contra del mamarracho prepotente y amenazador del señor Aníbal Fernández. Bien. Fue con Pino Solana, le tuve que embargar el sueldo porque pagara los honorarios. Bueno, expresada mi solidaridad, pasamos al tema de la encuesta. Sí, a mí se me ocurrió hacer una encuesta con varias preguntas dirigidas a un espectro amplio de amigos, de 150, casi 150 personas, se la mandamos entre yo y otros que colaboraron en distribuirla, que tenía estas preguntas. ¿Usted cree que el gobierno va a dar vuelta el resultado de las PASO y va a ganar las elecciones del 14 de noviembre? Segunda pregunta, ¿usted cree que el gobierno va a mejorar en provincia de Buenos Aires, pero no nacionalmente? Tercera pregunta, ¿usted cree que va a perder, pero por poco menos de lo que perdió en las PASO? ¿Piensa que va a perder por un poco más de lo que perdió en las PASO o piensa que se va a reproducir el resultado de las PASO? Bueno, entre los que piensan que va a perder por menos, que va a perder por más, o va a perder igual que en las PASO, está el 83%. Mm-hmm. Y debo decir que fue mandado un espectro bastante amplio, porque alguna persona amiga y respetada y querida, que es defensora del gobierno nacional, no sé si por kirchnerista o por peronista o por, en fin, eso, cuando uno le dice kirchnerista dice somos peronistas, o dice somos kirchneristas, es complicado. Pero le mandó también a sus amigos, como a 30, 40 amigos, y yo mandé a notables amigos que defienden al gobierno nacional, así que en ese 83% debe haber algunos que piensan que son defensores del gobierno nacional, pero piensan que van a perder. Claro, eso es lo que piensa, por lo menos la mayoría de tus encuestados, y creo que lo podés extrapolar a un espacio mucho más amplio, porque efectivamente creo que está la convicción de que el gobierno pierde esta elección. Ahora, mi pregunta ahora va a un segundo plano. Esto, o sea, durante muchas décadas,
se pensó que el peronismo unido, a pesar de que había perdido en 1983, pero muchos dijeron, sí, pero hay muchos votos de peronistas que votan a Alfonsín, ¿verdad? Y por tanto, si el peronismo logra recuperar esa base electoral y está unido, es invencible en la provincia. Hoy el peronismo en gran medida parece unido en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, bueno, más o menos, y es vencible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Ha cambiado la sociedad? ¿Ha cambiado el peronismo? ¿Esta cúpula que gobierna el PJ es representativa de los grandes ideales del peronismo? ¿Qué respuesta tenés? Bueno, yo tiendo, cuando trato de pensar esta situación o comprender lo que pasa, más que mirar a la dirigencia es tratar de percibir lo que siente la gente. Entonces, cuando se dice que el peronismo perdió porque fue desunido, yo creo que en el fenómeno peronista siempre hubo un % de sectores que adherían a la causa nacional, al proyecto, pero que no eran dóciles y apoyaban en función de lo que veían que se hacía o dejaban de apoyar. Perón, que era muy hábil, siempre sumaba. El Frejuli sumó a los conservadores populares, a la democracia cristiana, en fin, a diferentes sectores del espectro político para conformar el agregado que necesitaba el peronismo para ganar. Uh-huh. Entonces, cuando me dicen el peronismo iba dividido, yo creo que iba dividido porque veían que había división en la gente. Claro. Entonces salieron a expresar esa división. O sea, no es que yo creo que Massa tenía desde siempre toda la vida un caudal propio, entonces y cuando se fue, ese caudal fue con él. Yo creo que es al revés. Massa vio que había un descontento con la prepotencia kirchnerista, con la corrupción kirchnerista, y lo decía en esos términos. Vamos a acabar con los ladrones, vamos a acabar con los hijos de la campa. Yo tuve un acto que dijo eso, porque yo participé del bloque. Que los iba a poner presos, además. Le vamos a meter preso, y ya la paré una vez a Cristina y la vamos a parar otra vez de nuevo si quiere volver. Muy duro, y era parte por la cual yo me sentía cómodo en ese lugar. La vida, la sorpresa, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que cuando fue dividido, no es que porque se dividieron los dirigentes y la gente se separó, es que se dividieron los dirigentes porque veían en la gente algo que ya estaba en ebullición. Claro. Y salieron a expresarla. Cuando salieron a votar a Narváez, que la máscara, no es que Narváez tenía sus dirigidos y entonces porque se presentó los atrajo, es que él capitalizó, o fue el emergente, como dicen en psicología social, el emergente social, que expresó ese descontento. Entonces, si ese descontento existe, que estén los dirigentes unidos o separados, a mi juicio se lo levanta. Claro. Hoy, y estas elecciones de las PASO fueron unidos los dirigentes, pero el sector existe. Claro. Entonces busca alguno por dónde salir. ¿No? Hay una expresión de Perón que por analogía se puede aplicar, decía, los pueblos son como el agua, dice, circulan mansamente, y si uno le pone unas piedras, circulan por arriba de las piedras, y si le pone más piedras, circulan por el costado de las piedras, y circulan por entre las piedras, y si le pone cemento y le cierra todo, un día se junta y rompe todo el agua. Claro. ¿No? Bueno, entonces yo digo, estos sectores disconformes, si tienen un dirigente peronista que los exprese mejor, porque se sienten, entonces cuando era Massa, que venía con ese perfil, se sentían expresados por él. Y si no tienen un dirigente peronista que los exprese, buscan a otro que los exprese. Claro. Y acá buscaron junto por él, a muchos les juntaron a Astor, a Milei, ¿no es cierto? Es muy notable lo que hizo Milei en barrios carenciados o vida de emergencia, y sacó mucho voto. Sí, el fenómeno Milei, detengámonos, has explicado lo anterior muy bien. El fenómeno Milei, en algún momento, yo equivocadamente, creí que la seducción de Javier Milei podría venir de su forma de razonar la economía, donde evidentemente yo observaba yerros monumentales, en su planteo de naturaleza económica. Después creí ver una cosa distinta, digo, porque él fue a dar clases a las plazas y la verdad que la gente no va a las clases de economía de Milei. Entonces digo, acá el fenómeno es otro. El tipo está expresando
la bronca que la gente tiene con la dirigencia política. ¿Puede ser ese el fenómeno Milei? Sí, pero también creo que hay causas concomitantes, hay varias. Una es esa, hay una fatiga, un cansancio con la dirigencia política, ya hace muchas décadas, que se decía, el pueblo no viaja ni se divierte sino por medio de sus representantes. ¿No? Aludiendo a nivel de vida de los políticos, los salarios, las cosas que se tienen, y él lo dice con toda la letra, es una casta, y algo, si no es una casta, se parece mucho. Sí, claro. Una casta, ¿no? El sistema de la lista sábana es de protección de la casta, ¿no? Hemos estado en contra nosotros siempre de la lista sábana, pero bueno, no hay forma de modificarlo. En otros países se ha visto como una barbaridad. Que yo suelo decir, si vos sos analista del peronismo y me pones a mí primero en la lista y a Perón último, yo entro y Perón no. Sí, claro. ¿No? Y si pones ahí lo último, ya no sé quién, y a Ricardito Alfonsín primero, Ricardito Alfonsín entra y digo, ya no. Claro. Entonces, eso es un disparate. Aparte de la lista sábana, hace que los partidos más o menos que tienen un caudal de votos históricos, como el peronismo, el radicalismo, los primeros en la lista no necesitan hacer campaña porque entran seguros. Totalmente. Y los últimos, por más campaña que hagan, no entran seguros. Entonces no hay compromiso con las campañas. No hay compromiso con captar, generar propuestas para el electorado, discutir con la gente, representar a la gente. Claro. Sí. Uno porque entran seguros y otro porque no entran seguros. Solo los que están por la mitad son los que podrían incidir un voto más o un voto menos que entre uno u otro, ¿no? Pero es muy poco, esto está muy mal. En otro lado depende de los votos de la gente, quién entra y quién no entra. Claro. No de la lista que armó el partido. Es un disparate eso. Bueno, entonces yo creo que ahí ya tendríamos que entrar en la discusión de que la Argentina necesita una reforma política. Profunda una reforma política, efectivamente. Profunda. Había una brecha para una reforma política, que la Constitución de la 24 la aplastó, porque la Constitución de la 24 tiene bastantes cosas antidemocráticas, no sé por qué la reverencian tanto. En la Constitución de la 24 quedaba abierta la posibilidad, dependía de una ley, que organizaciones que no fueran partidos políticos pudiesen presentar candidatos. Claro. O sea, organizaciones sociales, derechos humanos, de movimientos, de ecologistas, lo que fuera, podían presentar candidatos políticos. Habría que poner una ley, pero la Constitución no lo vedaba. Ahora sí lo veda, porque solo los partidos políticos pueden presentar candidatos. Así es. ¿Y solo los partidos políticos? ¿Y por qué solo los partidos políticos representan la sociedad? ¿Por qué? Aparte que el sistema de partidos políticos en la Argentina se ha caotizado de una manera que ya la gente no entiende ni la gente ni quienes estamos en política podemos discernir por qué existen tantos partidos y qué ideas específicas representa cada sector, de manera que esto es un caos absoluto que no representa a nadie. Vos y yo sabemos, y por ahí la gente no lo percibe, pero lo que hemos transitado por la construcción política, que hay partidos políticos que tienen personalidad, o grupos, mejor dicho, que tienen el rótulo en la inscripción de partidos políticos, que son kioscos, y que elección a elección se alquila, porque el último quiere ser candidato y no tiene partido, va y contrata a uno de esos kioscos. Claro, con lo cual da lugar a la corrupción. Pero claro, ¿no? Y sabemos también que en muchos de los partidos que son esos kioscos o otros parecidos obtienen las afiliaciones por mecanismos raros, ¿no? Sí, claramente. Sabemos. Y todo el mundo mirado para otro lado. Sí, el sistema político argentino reclama un debate y un replanteo amplio, claro. Porque también es cierto que es absurdo que exista tal número de partidos. Claro. Y eso debería agruparse, de una o de otra manera debería agruparse y obligar a que se agrupe, porque de lo contrario la vida democrática se ve muy debilitada. Te quiero preguntar... Déjame terminar con Milei. Hay otra causa, que él tiene un discurso muy coherente, muy fuerte y muy desenfadado. Entonces tiene una coherencia interna muy grande su discurso. Que obviamente hay cosas que a mí no me gustan, pero que es coherente.
Bueno, es el anarcocapitalismo. No hay cosas que no son coherentes. Por ejemplo, él quiere que el Estado no exista, y lo dice en su libro Libertad, 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 y al mismo tiempo defiende la propiedad privada. Y donde no hay Estado no hay propiedad privada. Vos lo sabés mejor que nadie, porque sos un hombre del derecho. Bueno, no estoy tan seguro, mi querido, porque la propiedad privada nació antes que el Estado. En el famoso libro, yo creo que es más importante que el contrato social de Rousseau, el de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El de Rousseau. El Rousseau, que dice origen de la desigualdad entre los hombres. Y que comienza, me impresiona mucho, porque con la adolescencia, y nunca más me olvidé, dice, cuando hubo unas personas suficientemente malignas y para cercar un terreno y decir, este es mío, y otras suficientemente estúpidas como para creerle, ahí nació el origen de la desigualdad entre los hombres. Y nació el Estado. Y primero, sí, pero nació primero la apropiación de la propiedad. Yo creo que primero es la ocupación, la apropiación individual, y después cuando esto se veía amenazado por lo que no tenían, entonces dijimos, acá hay que organizar el Estado. Me parece a mí. Yo creo que la propiedad privada es anterior al Estado, que es una cosa más sofisticada del Estado. Bueno, pero el Estado, no lógicamente el Estado moderno, ¿no? El Estado, en la actualidad, existe en el 100% de los países del planeta Tierra, existe también en sus subdivisiones, provinciales y municipales en el caso de la Argentina, pero con estados o lo que fuera en otras regiones, y existe también supraestados, ¿verdad?, como Naciones Unidas, que lógicamente es ineficaz, pero me parece que es una idea, que ya la defendieron los anarquistas, que ya la defendió Lenin en el Estado y la Revolución, pero que no será de aplicación por lo menos por los próximos 100 años. Lo que pasa es que si él en su línea antiestatal, lo que en definitiva, como alguien me dijo, no defensor de él, me dijo, no, pero vos lo tenés que mirar como una utopía para castigar a los sectores viciosos, parasitarios que están en el Estado. Y claro, esa es una mirada distinta, porque contra el parasitismo que habita adentro y afuera del Estado deberíamos estar todos. Claro. Lo que pasa también, Mario, que cuando uno habla de la propiedad privada, incurre quizás en una ambigüedad que los que hemos estudiado vos y hemos tratado de informarnos sobre los orígenes del socialismo y de ser socialistas, tenemos claro que una cosa es la propiedad privada de los medios de producción, sí, y otra cosa es la propiedad privada de los medios de consumo. Que la camisa que una persona se pone sea de propiedad privada del que se la pone, creo que no agravia a ningún sistema jurídico del mundo. Absolutamente. Y en el socialismo más socialista, en Cuba, en todo, la persona es dueña de la camisa que se pone. Sí, tiene la propiedad privada sobre la camisa que se pone, y el vecino no puede venir a decirle, quiero esa camisa para mí. Porque los que son enemigos del socialismo juegan con esa ambigüedad, y yo voy a venir a sacarte de la camisa, vamos a sacarte el kiosco. No. Lo que se trata es los sistemas que producen en la sociedad los bienes y los reproducen, que permitan reproducir la sociedad, porque hay genera el trabajo y la gente vive de eso, bim, bum, bum. Entonces, lo que se discute desde el punto de vista del socialismo, eso vos y yo lo sabemos bien, es la propiedad privada de los medios de producción. Sí, claro. Hasta yo diría de los medios estratégicos. Claro, de los medios estratégicos de producción. Sí, claro. Vos sabés que alguien señaló, Galbraith señaló en un trabajo formidable que se llama La Paz Indeseable, que en Estados Unidos la gente piensa que es el libre mercado. Sí, es libre mercado para la Coca-Cola, para la ropa, para Macy's, claro. Pero el principal gasto público, el gasto en todo Estados Unidos, no público, es el gasto en la defensa. Claro. Y eso no se rige por la ley del mercado, dice. ¿Cuántos cohetes se fabrican? Son decisiones políticas. Y nace Internet de allí. Internet nace del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Nace Internet de la seguridad para que se pudieran comunicar siempre, por más que los atacaran, qué sé yo. Y bueno, entonces el principal país capitalista del mundo, la columna económica vertebral, es un gasto planificado, estatal. Así es.
Así es, ¿no? y en términos relativos es más grande, en términos no absolutos, en términos relativos es más grande que el de China, porque China, el Estado, consume un 25% del PBI y en Estados Unidos representa un 35% del PBI. Igual. Entonces el mercado pone el precio de la puede poner el precio de Coca-Cola y no estoy tan seguro, pero no pone el precio de los combustibles intercontinentales. No, eso con toda seguridad. Ahora, la última que te hago porque nos quedamos sin tiempo, pero ya que hablaste de precios, de mercado, de Estado, viene Feletti a... Yo tengo mi opinión y creo que es un tema sinuoso, así que por ahí merecería más tiempo, pero no importa. Viene Feletti a reemplazar a la señora Español, que no me acuerdo cómo se llama ella de nombre, pero que estaba en el control de precios. Entonces viene Feletti y Feletti dice a custodiar los aumentos de precios, y yo tengo la información fehaciente del terreno real de que frente a este cambio ya ha habido un aumento de precios descomunal en vista de que pudiera venir un control de precio formidable. Seguro. ¿Cómo estás viendo vos esta pretensión del gobierno de que a través de Feletti va a poder realmente controlar el aumento de precios? Bueno, yo creo que un fracaso total va a ser. Y este gobierno tiene una patología que dice que algunos médicos muy torpes tienen, que cuando tienen un remedio, que tiene fiebre, entonces le hacen un diagnóstico y le dan un remedio, una pastilla, y no se cura, entonces dice, hay que dar más pastillas, aumentar la dosis. No piensan el diagnóstico mío puede estar equivocado y la enfermedad puede ser otra. Si no, yo no me equivoco nunca. Entonces, si esta pastilla no le hace efecto, vamos a darle 2, y si no 4, y si no 8, y si no 6, lo termina matando al tipo, ¿no? Claro. Entonces, no advierten que el diagnóstico está equivocado. El diagnóstico está equivocado. Poner los cepos que están poniendo, y sobre todo la carne, no hace bajar los precios. Y ahora le han puesto el cepo al maíz y al trigo también, de prohibir la exportación. Eso agrava la situación, porque estrangula el mercado y hace perder mercados. Claro. Los restaurantes que compraban en el mundo, que consumían carne argentina, que famosos, no cerraron porque cerró la exportación de carne argentina, Les compraban carne a otro. Sí, claro. Y ahora, cuando llega el momento de abrir, los vendedores de carne dicen, pues yo le estoy comprando a Pedrito, a vos, que me dejaste colgado con la carne. Sí, pero no es mi culpa, bueno, a mí no me importa quién es la culpa. Sí, claro. Ahora te digo algo, he estado leyendo me gusta leer los clásicos, el libro de táctica y estratégica, que son las clases que daba Perón cuando en el Consejo Peronista. Y hay un capítulo extraordinario que dice, hay hombres que sirven para decir y hombres que sirven para hacer. Los que sirven para decir saben normalmente muy bien criticar lo que hay, lo que pasó, hacer crítica, pero no resuelven los problemas. Y yo cuando escucho a la fiebre kirchnerista de hablar de Macri, explicar esto porque Macri la deuda, porque Macri no sé qué, digo, son los hombres que sirven para criticar, pero no para resolver. Claro. Porque creo que la gente quería, no que le expliquen que tiene la culpa, que les puede interesar secundariamente, lo que le preocupa principalmente es que resuelvan los problemas. Ni más ni menos. Para explicarlo están los seminarios en la facultad de economía, de sociología, ¿no? Y los periodistas, pero en realidad la dirigencia política viene a resolver el problema. Tiene que resolverlo, y estos se encierran en explicar que más que tiene, bueno, pues tendrá la culpa, puede ser, yo no lo defiendo, fue un desastre, todo lo que quieran, sí, pero resolviste el problema, la pobreza aumentó, disminuyó, aumentó, y entonces... Estamos entre Guatemala y Guatepeor. Julio, te tengo que dejar porque ya viene la tanda de la radio. Por esta comunicación con vos, y seguramente lo sigan Daniel por ahí, mando un abrazo y tus oyentes. Chao. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Julio Raffo, siempre para mí es un gusto. Vamos a la tanda de la radio. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el economista Martín Calos. O Calós, él me dirá. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Mario. Es Calos. Calos, perfecto. No sabía si por ahí lo estaba pronunciando mal, así que la primera fue acertada. Bueno, queríamos charlar con vos para hacer un análisis del presupuesto dentro de las posibilidades que nos da un programa radial.
Y a mí me gustaría que nos contaras, en primer lugar, y si tenés la información, ¿cuál es el peso del presupuesto sobre la economía argentina? Porque este es un dato, Martín, de mucha discusión, que en los organismos financieros internacionales no está reflejado tal cual lo que se comunica aquí en la Argentina, y como hay una parte de la economía en negro cuya información se desconoce a priori, supongo yo que el peso del presupuesto nacional sobre el conjunto de la economía es una estimación. ¿Por qué no nos hablas de este tema? Sí, a ver, el presupuesto cumple varios roles a la vez y se suele decir que es de las leyes más importantes que tiene, al menos en materia económica, un país, porque no se trata solo de a ver, es varias cosas a la vez, como te decía. Por un lado es el resultado de un proceso de planificación. El gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, está desde abril planificando supuestamente, vamos a decirlo como es en teoría y después lo hablamos como se da en la práctica, ¿no? Sí, sí. Pero está planificando desde abril qué planea hacer el año que viene. Los distintos organismos del Estado tienen que proponer y luego el presidente, a través del ministro de Economía, le asigna un presupuesto a cada área en la cual en definitiva le está diciendo si puede o no puede hacer lo que propuso, ¿no? Claro. Un área puede querer desde generar un nuevo programa, por ejemplo, con perspectiva de género, por alguna cuestión. Otra área puede querer hacer una obra pública, ¿no? Y en definitiva es si se le asigna o no presupuesto a eso que pidió cada área. Entonces ahí ya hay una serie de priorizaciones de la política pública en general, de todas las políticas que puede llevar adelante un gobierno. Pero además, cuando propone esto al Congreso, el gobierno lo acompaña con un mensaje, o sea, aparte de todas las tablitas que dicen cuánta plata va a cada área, para qué, y que hace responsables a esas áreas. Ojo, acordémonos que esto es una ley, con lo cual además es obligatorio su cumplimiento, en teoría, ¿no? En teoría. Además, lo acompaña con un mensaje que dice, bueno, lo hicimos pensando que va a pasar esto en el país. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los datos de que el presupuesto plantea un crecimiento del PIB del 4%, $1 a 131 pesos, ¿no?, por dólar, el dólar oficial, y entonces ya marca una pauta. Y acá es importante acordarse que por mucho que uno diga, bueno, hay altos niveles de informalidad, lamentablemente, en nuestro país, desde hace muchísimos años, etcétera, como bien señalabas, Mario, y más allá de eso, como en todos los países del mundo, el Estado es el actor central de la economía. Entonces, cuando el Estado dice, nosotros estamos haciendo todo para ir hacia allá, en términos de hacia dónde se mueve la economía, es quizás el actor más importante al que hay que prestarle atención, porque además de tener un peso como Estado en los mercados en los que se involucra e interfiere, además, por supuesto, tiene la política monetaria, financiera, crediticia, fiscal a su disposición para intentar llevar adelante esas metas. Y entonces ahí está la importancia del presupuesto como también generador de expectativas en toda la sociedad. Correcto. Si al presupuesto nacional, bueno, está bien, no me respondiste el peso específico, digamos, o el peso relativo. No te entendí entonces la pregunta. Yo te diría el porcentaje o el peso del presupuesto sobre la economía global, es decir, sobre el PBI, porque muchos dicen que tenemos un Estado gigante, y desde mi personal punto de vista, no lo digo respecto de pero siempre que he podido analizar el tema, digo que estamos muy lejos de tener, tanto en términos relativos como en términos absolutos, un Estado gigante. En términos absolutos, si nosotros viéramos el presupuesto per cápita de la Argentina, veríamos que es muy pequeño en relación a otras naciones del mundo. Pero yo te preguntaba, porque siempre se dice que es el Estado el que no deja funcionar a la economía por el estado elefantiásico que tenemos, al cual habría que sumarle también los presupuestos de los estados provinciales y municipales. No sé si tenés ese número, si no sigo con otra pregunta. No, a ver, sí, por supuesto no se puede saber el año que viene, porque eso depende del peso, del tamaño de la economía el año que viene. Pero estos años vienen más o menos en torno al 14% del PBI. O sea, el Estado
en su gasto representaría más o menos ese número. La verdad es que siempre depende de muchas variables de cómo se consideren. Y acá hay una serie de cuestiones. Más allá de que uno dice, bueno, 14% es mucho o es poco. Pensémoslo en términos de lo que el Estado le da a la sociedad y lo que en todo caso le quita, ¿no? O cómo redistribuye esos recursos. Y ahí es cierto que hay un gran peso impositivo que recae sobre relativamente pocas empresas, porque uno podría decir, bueno, se recauda aproximadamente el 35% del PBI, pero como bien decías, hay toda una parte de la sociedad, de las empresas, etcétera, que al estar en condición no registrada ante la FIP, no están pagando todos sus impuestos. Sí pagarán IVA cuando compran algo, por supuesto, sí pagarán los impuestos que son a las transacciones, ¿no? El IVA, por ejemplo, de ingresos brutos, pero no pagarán ganancias, no pagarán bienes personales, etcétera, otros impuestos. Y entonces en esa evasión es donde puede haber una distorsión y que algunas empresas terminen pagando más de ese 35% y otras menos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasaría si no existiera ese Estado o si ese Estado fuera mucho más chico? Y la verdad es que si el mercado, las empresas por sí solas o las familias tuviéramos que hacernos cargo de la obra pública hasta el sistema previsional, pasando por, en este momento, por ejemplo, de pandemia. Imagínate esta pandemia si no hubieras tenido un Estado que pudiera hacer un IFE o un ATP, ¿no? O el refuerzo de la tarjeta alimentaria o el refuerzo de la asignación universal por hijo. Digo, son políticas que son absolutamente necesarias. Entonces, en todo caso, lo que tendríamos que discutir es si hay alguna política que no creemos necesaria, esa discusión puede ser válida siempre, si hay alguna política que se podría hacer mejor, a menor costo o con un mejor alcance, pero pensar que el Estado es el que, así, en general, ¿no? Planteado como premisa, que el Estado es el que aplasta a la sociedad, es equivocarse, porque el Estado en algún sentido es el que permite que las empresas funcionen, el Estado es el que garantiza el sistema institucional en el cual vivimos, que es el que permite que las empresas incluso se apropien de sus ganancias. Entonces, es medio mirarlo al revés, si uno lo piensa desde el lado de que el Estado expropia lo que las empresas harían por sí solas. Sí, claro, me parece totalmente correcto. Por otra parte, el Estado lo que toma, de una o de otra forma, lo devuelve a la sociedad. Es decir, no es que hay una sociedad por un lado y un Estado que fuga el dinero. El Estado, de una o de otra manera, le devuelve a la sociedad. Mi pregunta siguiente tiene que ver con, dentro del mensaje que vos estabas mencionando, es decir, dentro de lo que es el presupuesto, hay una tablita que es el gasto realmente efectuado hasta el 31 de mayo del 2021, es decir, que es bastante representativo de los gastos que se podrían proyectar a todo el año. Y en esto hay en promoción y asistencia social y seguridad social un 53%, es decir, que dentro de los servicios sociales, la promoción y asistencia social y la seguridad social suman un 53%. Esta, que lógicamente es devolución de una o de otra forma al sistema previsional o los planes sociales. Esto tiene que ver con una situación general que le exige al Estado poner más dinero en los bolsillos de la gente para que no pasen situaciones extremas de necesidades básicas insatisfechas. Es la manifestación del fracaso de un proyecto que no le está dando de trabajo al 100% de las personas. ¿Cómo se lee que en el Estado, que en el presupuesto un 53% sea destinado a la seguridad social y a la asistencia social? Las dos hipótesis que planteas son correctas, cada una a su nivel. Y te agregaría incluso que ese número probablemente sea bajo, porque al tomarlo hasta mayo hay factores que suelen pasar, ¿no? Por la mitad de año y a fin de año suele haber, así como hay un aguinaldo, suele haber algún tipo de extra, por ejemplo, bueno, en las jubilaciones, en algún bono, ¿no? Claro. Donde que te suele subir ese número. Y es cierto, la mayor parte del gasto que ejecuta el gobierno nacional
va destinado al sistema previsional y a la asistencia social. Y ahí, obviamente, está la discusión que se volvió a plantear en muchos medios de comunicación en esta última semana, de si los planes sociales hay que convertirlos en trabajo, lo cual es una conversación mal planteada, porque muchos planes sociales implican hoy una contraprestación de quien los recibe, ¿no? En trabajo. Y porque además, por esa cantidad de guita, nadie podría esperar que alguien trabaje, ¿no? Es mucho menos que un sueldo mínimo. Claro. Entonces, habría que, si uno quiere repensar todo el esquema, hay que repensar todo el esquema en serio. Y es cierto que de alguna manera es un reconocimiento por parte del Estado de que necesita paliar los efectos, sobre todo con la crisis que estamos viviendo, ¿no? La pandemia, que profundiza la crisis que Argentina ya traía de todos los años previos. Con esa magnitud de crisis, el Estado está reconociendo que necesita paliar el efecto y ayudar a las familias a llegar a fin de mes, porque si dependemos solo del trabajo creado de manera privada, no llegamos. Como sociedad estaríamos con una sociedad con un estallido social importantísimo. Eso es un problema, y ahí va entonces la asistencia social. Pero también esto es un viejo debate. Te podría traer a colación a Raúl Prebisch en los 50 y 60 planteando esto, ¿eh? O sea, que imagínate que podés encontrar literatura de 60 años planteando esto. Que Argentina, en el derrotero que ha hecho, no se pensó a sí misma como un país con derechos sociales de avanzada, pero cuya estructura productiva la hemos ido deteriorando con la política económica que hemos tenido en estos últimos 50 años, ¿no? Más tirada a lo neoliberal, podríamos decirlo para simplificar. Sí, claro. Esa política, y con este deterioro que le hemos dado a nuestra estructura productiva y por tanto el entramado social y laboral, no estás pensando un país con muchos derechos y poco desarrollo. Pero acá el problema entonces es el poco desarrollo, o al revés, hasta el subdesarrollo que hemos tenido en estas décadas. En Argentina, vamos a tener un montón de números, voy a decir uno solo. Argentina hoy está muy por debajo del nivel de PBI per cápita que tenía hace 10 años, en el año 2011, cuando de alguna manera empieza un estancamiento y luego de 2016 para acá, la caída del PBI. Bueno, para recuperar el PBI per cápita del año 2011 vamos a necesitar más o menos crecer hasta el año 2031. Estamos tan abajo que necesitamos una década para recuperarlo. A menos que las inversiones puedan venir a mayor velocidad y en mayor magnitud. Claro, pero esas inversiones van a venir en la medida en la que haya expectativas de negocios acá. Sí. Las inversiones vienen buscando un rédito, una ganancia, lo cual es absolutamente lógico. Y se enfrentan con un país con distorsiones macroeconómicas muy importantes, que seguimos teniendo y que nos cuesta mucho solucionar, y sin una mirada de largo plazo. Y sin esa mirada, sin ese horizonte de negocios a largo plazo, no va a haber una inversión más que en nichos puntuales, como pasó durante el gobierno de Macri, por ejemplo, ¿no? Que venían en energías renovables porque Macri hizo un buen esquema que les garantizaba la ganancia en las energías renovables. Pero en todo lo demás, casi que no hubo. Y entonces estamos con los niveles de inversión. Argentina siempre tuvo niveles de inversión muy bajos, para lo que debía ser, para compararse con América Latina, lo que quieras. Pero ahora está más bajo todavía en los últimos 8 años. Entonces, recuperar niveles de inversión que realmente nos motoricen un sendero de crecimiento sustentable, y encima que ese crecimiento sea ambientalmente sustentable y tenga inclusión social, es un camino mucho más difícil, y te diría, es el camino, es lo más difícil que tenemos por delante como desafío económico. Ahora, mirando el presupuesto, lo que vos decís es muy cierto, es decir, el presupuesto es casi una rutina que reproduce en alguna medida. Yo no soy un conocedor del presupuesto, te aclaro, algo sé, pero muy poco. Pero da la impresión de que es una rutina burocrática que reproduce ideas de presupuestos anteriores y no se introduce en él una mirada estratégica, por ejemplo, en el desarrollo de algún área específica. Vos tenés en el presupuesto actual 8 puntos destinados a energía, combustibles y minería, pero si no entiendo mal, básicamente ese 8% tiene que ver con, por un lado, subsidios, pero sin que exista un plan estratégico de reconversión energética, por ejemplo, en el país.
¿Cómo ves vos eso? Tal cual. Te agregaría algo que me quedó pendiente de una respuesta anterior antes, que es, recordemos siempre que desde la dictadura cívico-militar de los 70 primero, y luego, bueno, incluso en verdad desde antes, desde la década del 70, vamos a decirlo, y luego con Menem, la salud y la educación se pasaron a las provincias, por eso también quedó tanto peso del sistema de seguridad social en el Estado Nacional, porque grandes gastos como son pagarle los salarios a los maestros y maestras y a los profesionales de la salud, quedaron en las provincias. Digo, son gastos importantes que la nación se sacó de encima. Pero bueno, ahora sí, yendo a lo que me preguntabas, sí, efectivamente, si bien el presupuesto debería ser esta planificación, y entonces debería incluir una planificación de largo plazo, lo que nos falta en Argentina es el largo plazo. Ahí falla la política, la definición de las políticas, porque el presupuesto en definitiva se plantea año a año. Tiene una mirada a un par de años, le incluye en el mensaje, en algunos gastos, en algunas obras que ya plantea que se van a ejecutar durante varios años, cual está bien. Pero en definitiva el presupuesto es una autorización legal para gastar en determinadas cosas el año próximo. Si eso va en línea con un plan estratégico, es algo que deberíamos estar debatiendo en esos niveles de la política, ¿no? Claro. Está siendo propuesto por los dirigentes políticos y las dirigentes políticas, y debería estar siendo avalado en algún tipo de debate social, sea en el Congreso a través de los representantes o para quienes creemos en algún tipo de democracia más directa, en alguna instancia de participación. Bueno, entonces, eso es lo que está fallando. No podemos saber en el próximo presupuesto si va a haber una transformación, por ejemplo, hacia energías renovables, una transición del esquema actual muy basado en energías fósiles hacia energías renovables, porque no existe todavía esa política pensada, plasmada en algún tipo de plan y consensuada. Y alguien me podrá decir, bueno, sí, algunas cosas se han dicho al respecto. Claro, pero tenemos siempre esta ida y vuelta donde proponemos en las COP, ¿no? En las cumbres por el cambio climático, en las cumbres de acción climática, proponemos compromiso de Argentina, pero luego queremos fomentar vaca muerta, que va absolutamente en contra de esos compromisos ambientales. Entonces uno nunca sabe hacia dónde va la política de mediano y largo plazo, y encima si cambiara la coalición que está gobernando, por ahí da un tumbo completo la política. Entonces nos están faltando esas miradas estratégicas de largo plazo para poder plasmarlas año a año en algo que en el presupuesto signifique un paso a paso de esa estrategia. ¿Cómo ves el peso de la deuda? Porque en esta tabla que yo tengo adelante mío, lo que se pagó tiene que ver con algo así como el 7,3% del gasto total que se efectuó entre el 1 de enero y el 31 de mayo. ¿Cómo estás viendo? Porque esto tiene dos dimensiones. Uno, lo que real y efectivamente se paga, y otro, la evolución, el volumen global de desarrollo de la deuda, que da la impresión de ser una bola de nieve que en la Argentina nunca logra pararse y que pesa sobre el presupuesto, no genera beneficios a nivel de inversión, y en todo caso es la fuente mayor de desinversión que tiene el país, al tiempo que pone nubarrones llenos de granizo en el horizonte. ¿Cómo estás viendo vos ese tema? Sí, ahí habría que discutir, obviamente, sí, cuál es el rol que se le da a los endeudamientos en Argentina, porque el endeudamiento es algo que como mecanismo es absolutamente válido y de hecho bien usado puede ser virtuoso, por decirlo así. El mundo, el sistema capitalista mundial funciona en base a endeudamiento. Y vos decías que la bola de nieve de la deuda argentina, ¿no? De la deuda pública argentina, no para de crecer. La deuda a nivel mundial no para de crecer, incluso atravesando las crisis de deuda que hemos tenido, incluyendo, ¿no? La subprime en 2008-2009, la deuda de bonos soberanos europeos en los años siguientes. Y hoy Estados Unidos. Nunca dejó de crecer. ¿Cómo? Y hoy Estados Unidos. Estados Unidos, que cada un par de años tenemos este tope a la deuda que le pone el Congreso y que se discuten siempre demócratas y republicanos. Entonces, y sin embargo el capitalismo mundial sigue acumulando deuda. A nivel mundial la deuda no deja de crecer. Y es parte del mecanismo de funcionamiento del capitalismo, ¿no? De lo que avala que el poder de compra siga a nivel global siga creciendo y entonces se sigan solventando las producciones infinitas que tenemos a nivel mundial. Pero volviendo,
el peso que tiene sobre el presupuesto, ahí hay un juego muy muy fino entre, efectivamente, poder usar endeudamiento, por ejemplo, con organismos internacionales a tasas baratas, para programas de desarrollo, lo cual estaría muy bien en principio, y endeudamientos que han sido muy mal utilizados, como el que hemos tenido con el FMI, del cual del cual es muy difícil decir que se usó bien para algo, ¿no? Claro. Digo, han venido más de $50.000 millones que llegaron y que 2 años después no solo no apagaron el incendio, sino que desaparecieron. Y en verdad, yo lo digo así, y alguien me podría decir, no es que desaparecieron, se usaron para dar salida a quienes demandaban dólares. Está perfecto, sí, por supuesto que nada desaparece y que todo es parte de esa lógica. Pero en medio de una crisis, pues, está claro que a la crisis no la pudieron moderar, la crisis sigue, y que entonces semejante cantidad de guita terminó siendo mal usada. Entonces, deja la deuda, que por suerte está en proceso de renegociación, porque la verdad que es impagable en el corto plazo para un país con la profundidad de la crisis que tiene Argentina, y no dejó un saldo a favor después en cómo se aplicó ese dinero. Eso es claramente un grave problema de la ejecución de la política económica, en este caso durante el final del gobierno de Macri, ¿no? Y ahora se está discutiendo la tasa de interés. Cualquier comerciante que nos esté escuchando, industrial o profesional que nos esté escuchando en este momento, sabe que si yo voy a tomar un crédito, es decir, voy a asumir una deuda para hacer un negocio, que puede ser todo el negocio, puede ser la mitad del negocio, puede ser el 1% del negocio, y lógicamente impactará de manera distinta conforme la proporción de deuda que tome respecto al negocio que estoy desarrollando. Pero si la tasa de interés es superior a la tasa de ganancia que yo voy a obtener por la utilización del crédito, el negocio es malo, el crédito no sirve. Totalmente. Ahora, la Argentina toma crédito y, siendo que no crece, cualquier tasa de interés termina siendo de naturaleza negativa para el desenvolvimiento de la economía argentina. ¿Cómo ves esto y cómo ves la negociación que el gobierno ha querido emprender con el Fondo Monetario para que éste reduzca las tasas de interés, al tiempo que parece que la respuesta es totalmente negativa? Sí, si uno puede mirar a Argentina así en ese conjunto, como decís, y sí, pero como vos bien decías, uno está tomando un crédito en un negocio, más allá de que estas comparaciones suelen tener problemas. Un país que tiene política monetaria puede imprimir billetes, puede hacer un montón de cosas, tiene otros recursos, ¿no? Sí. Pero, que una empresa o una familia. Pero más allá de eso, si uno toma un crédito porque planea ampliar una línea de negocios de su emprendimiento, quizás no mira cuánto viene creciendo todo el emprendimiento, todo el negocio. Mira esa línea, cuánto le va a dejar. Entonces, si vale la pena la inversión contra la ganancia que va a dejar. A nivel país, a nivel social, eso es mucho más difícil, porque si el programa para el cual nos vamos a endeudar es, por ejemplo, por decir algo, hacer mejoramiento de barrios en todos los barrios más precarios de la zona norte del país, ¿sí? Por decir algo, Sí. Y ese crédito viene financiado por el Banco Mundial o por la Corporación Andina de Fomento a una buena tasa, ¿y cómo uno calcula qué ganancia le deja como sociedad? Bueno, para eso se toma deuda. Ahora, esa deuda no sería más inteligente tomarla en pesos que en dólares. Sí, pero en Argentina tenemos el problema de que tenemos un mercado financiero sumamente chico, muy chico, realmente de los más chicos del mundo en comparación con el tamaño de la economía argentina, y entonces si el Estado sale a tomar tanta deuda como necesitaría, punto uno, no le alcanza, y punto dos, le saca ese dinero al sector privado también. Entonces, Argentina realmente necesita que el capital no venga solo de adentro de Argentina, porque la economía argentina viene muy chica, de hace muchos años. Entonces necesitas, para realmente crecer y competir con los grandes capitales mundiales, necesitas grandes capitales. Y para eso vas a necesitar inversiones de afuera, ¿sí? O inversiones de adentro, pero hay inversiones que excedan lo que podés endeudarte como Estado, ¿no? Y aplicar ahí. O que excedan, lo que tenés en el sistema financiero local, a eso voy. Pero a lo que iba un poco ahí es a que en definitiva de lo que se trata, por ejemplo, el acuerdo con el FMI, el préstamo que nos da el FMI, si hubiera redundado en que la crisis se cortaba de cuajo y entonces podíamos empezar a crecer nuevamente, por ahí terminaba siendo un gran negocio. Lo que pasa es que para eso había que
tener una política económica, que no fuera solamente, bueno, le pido ayuda al FMI y rezo, básicamente. La verdad que la ingenuidad quizás fue creer que solo con un acuerdo con el FMI, firmando ese acuerdo, se generaban expectativas favorables, cuando lo que falta en Argentina es una mirada de largo plazo desde hace mucho, como decíamos, que le dé un horizonte a esos negocios para querer venir a invertir grandes capitales, por ejemplo. Entonces, terminó siendo un pésimo negocio el acuerdo con el FMI y ese préstamo, porque nos endeudó sin cortar la crisis. Pero si se hubiera hecho de otra manera, debería haber cambiado muchísimo de todo lo que fue esa negociación. Pero si hubiera logrado cortar con la crisis y empezar un proceso de crecimiento, quizás valía la pena, porque entonces ahí sí tenés una ganancia como sociedad, ¿no? Claro. Ahora, nosotros tenemos en estos momentos, voy a las últimas dos preguntas por razones de tiempo. Uno de los temas es, uno sabe que si tenemos un núcleo problemático central, que es una economía pequeña que necesita cuantiosas inversiones, al tiempo que los propios argentinos, sea porque fugan al exterior en paraísos fiscales, en inversiones inmobiliarias, en lo que fuera, o porque tienen la plata en cajas de seguridad o debajo del colchón. Pero recuerdo que hace unos 3 años atrás lo escuché a Orlando Ferreres decir que hay más de 400.000 millones de dólares de argentinos, de los cuales, si se recuperara una parte de todo eso sobre la base del principio de garantizar seguridad, tasa de ganancia y previsibilidad, podríamos obtener que el retorno o la salida de ese dinero, para que, saliendo debajo de los colchones, por decirlo de alguna manera, vaya a inversiones productivas. ¿Cómo ves esa posibilidad en el futuro? Con Macri, por ejemplo, que prometió lluvia de inversiones, no ocurrió. Con este gobierno tampoco ocurre, y con el anterior a Macri, en la etapa en que Kicillof era ministro de Economía y Cristina presidenta, también teníamos una baja tasa de inversión. ¿Cómo ves vos la posibilidad de generar un canal de inversión para ese dinero, que en última instancia ya no son extranjeros alejados de la Argentina, sino que son básicamente argentinos que se han protegido retirando dólares del sistema en función de las inseguridades, de la imprevisibilidad y de la falta de negocios que hay en la Argentina? Sí, por un lado, punto uno, yo me permito una disquisición metodológica. Yo creo que ese número de 400.000 millones de dólares está muy exagerado, porque no considera, por cómo se calculó ese número. Que no es culpa de Ferreres para nada, sino que los números dicen eso, y el problema es que se hacen sumando cuánto el Banco Central no sabe a dónde está cada año de los dólares que los argentinos han comprado, y sin embargo muchos de esos dólares pueden haber sido gastados en viajes al extranjero, etcétera, y ya no están disponibles, ya no los tienen los argentinos. Pero bueno, acumulados a lo largo de los años, si suponemos que no se gastó ninguno, sí, básicamente da 400.000 millones de dólares. Ahora bien, si pudiéramos recuperar un 25% de eso, serían 100.000 millones de dólares, serían de un impacto increíble. Sí, así estamos hablando de la décima parte, y de que ese número también es la mitad. El punto es que efectivamente cualquier aporte de esa magnitud implicaría que hay de golpe una confianza en que en Argentina esa guita va a rendir, ¿sí? Que no hay que protegerse de Argentina, sino que hay que invertir en Argentina. Uh-huh. Y eso no es cuestión de un gobierno o de una promesa, porque acá medio como sociedad ya aprendimos que ningún gobierno nos salva de la sucesión de crisis que Argentina tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Una sucesión de gobiernos que no tengan crisis. En definitiva, es eso lo que estamos buscando. Uh-huh. No solo porque ojalá no tengamos más crisis, sino porque en el momento en que dejemos de tenerlas, vamos entonces también a empezar a confiar y a volver a traer esos dólares que hemos, como sociedad, ido resguardando de la macroeconomía argentina. Pero que se vuelve un poco acá el perro que se muerde la cola, porque vos me dirás, bueno, si vinieran esos dólares podrían invertirse en un crecimiento, un desarrollo, un círculo virtuoso que entonces evitaría las crisis a futuro. Y sí, también es cierto. Un poco el punto es empezar a mostrar ese horizonte, empezar a de a poco, por ahí no vienen 20.000 millones de dólares de esa guita que decías de un saque, pero por ahí
con las primeras medidas, empezando a mostrar un horizonte en algunos sectores, con una cierta previsibilidad en términos fiscales, monetarios, etcétera, de acá a algunos años, bueno, vienen 2.000 millones, y en 2 años vendrán otros 2.000 porque vieron que la cosa salió bien para los primeros 2.000 millones. Claro. Digo, Y este lamentablemente acuerdo... hemos caído en tantas crisis que hay que empezar a generar esa confianza, y no simplemente en un abstracto de, bueno, hablar de clima de inversión o de confianza de empresaria, sino que realmente empecemos a confiar en que la inflación va a empezar a calmar año tras año, una vez un poco más cada vez, que va a haber crecimiento y no vamos a tener crisis, y que entonces no vamos a tener que estar preocupados por nuestros laburos. Es muy difícil lo que estoy diciendo porque venimos de demasiadas décadas de una historia distinta. Y este acuerdo que plantea Sergio Massa para después de las elecciones, donde se pudieran poner las fuerzas mayoritarias de acuerdo en 10 puntos, ¿cuánto pensás que puede repercutir sobre justamente esa predisposición a la inversión, que es lo que está faltando en la Argentina? Pero sí, sin duda, son primeros pasos, porque se trata un poco de entender que todas, como sociedad, podamos entender hacia dónde está yendo nuestro país, y que además el próximo no lo va a cambiar, porque acá tenemos este juego donde quien viene puede prometernos hacia dónde va el país por 4 años y si todo sale bien, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay que empezar a generar esos consensos y mostrar que se pueden implementar. El día que se firme este acuerdo, si es que se logra, analizaremos esos 6 puntos, por un lado, diremos, bueno, entonces esto debería ir hacia acá, pero igual mantendremos todos y todas las reservas de a ver si en 4 años el que viene hace esto efectivamente, o si en 2 años la próxima crisis, en vez de manejarla con estos 10 puntos y criterios que hemos acordado, el que está de presidente no decide ir por otro camino. Entonces, como todavía tenemos mucho lugar a la improvisación y a los cambios de rumbo, vamos a seguir evaluando paso a paso el cumplimiento de cualquier consenso al que lleguemos hoy. Pero ese consenso puede ser muy necesario, esté firmado en un papel o esté simplemente planteado como, bueno, empecemos a dirimir la eterna puja entre distintos sectores de la economía argentina donde ninguno gana, y entonces estamos siempre yendo de un lado al otro, ¿no? Uh-huh. Y empecemos a definir el proyecto de país que queremos. Bueno, ahí lo tenemos que dejar porque se me fue el tiempo y ya tengo otro invitado ahí en el teléfono. Me hubiera gustado charlar otras cuestiones más, pero lo dejamos para la próxima, Martín. Encantado, Mario. Un placer como siempre. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y te agradecemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hemos hablado con el economista Martín Calos, y ustedes lo han escuchado. Muy, muy interesante sus observaciones sobre el presupuesto nacional. Y ya estamos en contacto con nuestro amigo, el columnista de todos los días martes, Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Bien. Buenas tardes. 12 de octubre, fecha simbólica, fecha conflictiva en nuestras sociedades sudamericanas, diferentes interpretaciones. Antiguamente denominada, ¿te acuerdas?, de Día de la Raza, sí, y que era conmemorada por nuestros ancestros españoles. Yo no sé si todavía esto se hace, digamos, en la Avenida de Mayo. Yo estoy hablando, digamos, desde que yo resido acá en Argentina, pero en la Avenida de Mayo es el día que se manifestaban las diferentes colectividades españolas. Después, con el tiempo, me parece que fue a partir del año 92, se empezó entonces a hablar, digamos, del encuentro entre dos culturas, cuando se conmemoraron los 500 años del, digamos, el denominado histórico descubrimiento de América, que no se llamaba América, pero en fin. Sí. Entonces se la calificó, se empezó a denominar a partir de 1992 como el encuentro entre dos culturas. Entonces, una cuestión de confraternizar. Ahora, de ahí para adelante la cosa se ha puesto bastante áspera, sobre todo pienso que en el sur argentino también, pero en Chile está bastante conflictivo, digamos, el tema de las conmemoraciones terminan con enfrentamientos callejeros. Y incluso, bueno, sucedió hace un par de días atrás el fallecimiento, la muerte de una estudiante de Derecho que participaba en una comisión de defensa de derechos humanos.
Así es. Entonces estamos en esa situación, digamos, no sé si hoy día hay manifestaciones en Santiago, pero ayer lunes sí, día 11, y el día domingo también. Así que estamos con una situación de una reiteración de estos enfrentamientos callejeros en Chile, ya que no estamos, vamos a comentar aquello. Ahora, respecto de este fallecimiento, ¿no? Sí. ¿Qué repercusiones? Porque tengo la impresión, cuando yo recibí la noticia de esta mujer, que aparentemente es una mujer joven, ¿verdad? Sí, sí. Que tuve la impresión, vos viste que hay muertes que pasan inadvertidas, no sé por qué motivo es, y otras muertes que causan enorme revuelo. Y yo tuve la impresión de que en este caso iba a haber gran revuelo y que había por parte de los organizadores un reclamo al gobierno para que investigue y aclare por qué muere esta chica, que en definitiva era una observadora de derechos humanos. ¿Cómo ves que evolucione este caso? ¿Quedará allí en un rincón No. o realmente va a tomar centralidad? No, ya tomó centralidad porque, o sea, estamos a 12 de octubre y el próximo lunes 18 de octubre se conmemoran 2 años del estallido social, de las revueltas de Santiago, de Chile, que se desarrollaron y culminaron con este proceso constituyente que lo venimos analizando, Mario, ya hace exactamente también casi 2 años. Sí. Entonces, todo esto, digamos, es parte esta conmemoración del día digamos, fatídico para uno, para otros no, del 12 de octubre, que se hizo días antes, era parte de esta serie de eventos que van a continuar, ojalá que no, pero si se siguen desarrollando, que van a suceder, o sea, conmemoraciones en la calle van a haber, manifestaciones callejeras en los próximos días, están programados por sectores, digamos, que no tienen rótulos. Ya vamos a referirnos a esto, pero vamos a lo general. Esto ya comenzó el día viernes una convencional constituyente, la señora Grandón, y que durante las revueltas se había convertido en un ícono en lo que se denominaba la Plaza Dignidad, anteriormente u oficialmente Plaza Baquedano o Plaza Italia. Esta dirigente social, hoy, repito, convencional constituyente, con un largo historia y comentarios que podríamos agregar, pero ella es el ícono de ella es porque era la tía Pikachu, porque usaba disfraz de la caricatura aquella del Pikachu o Pikachu, y en la participación en estas manifestaciones callejeras que se producían ahí en la Plaza Baquedano. Y aparentemente ella fue, como constituyente, fue cambiando yo no diría de posiciones, sino que lo que varias veces hemos comentado acá, Mario, digamos, del teorema de Baglini. De Baglini, cuando te vas acercando al poder, vas teniendo más responsabilidad, te cuidas más y te vas metiendo más al centro del espectro político, porque lo que se hace fácil desde la teoría y desde la verborragia, se hace difícil desde la práctica. Claro, entonces los hechos fueron los siguientes. Ella, digamos, ingresó como una lista de independientes, gran hecho, fueron la primera mayoría en la Convención Constitucional de la denominada Lista del Pueblo, que después tuvo estos conflictos internos e incluso se denominan ahora, digamos, pueblo constituyente. Ahora, en el caso particular de ella, es que ella fue a la manifestación del día viernes pasado, la clásica, la regular, va poca gente, pero va manifestantes bastante bravos, y bueno, la trataron pésimo a esta señora. O sea, ya ni sin disfraz siquiera de Pikachu,
pero digamos, como es conocida e identificada y con las máscaras estas que usamos todos todavía, digamos, por los contagios, etcétera, pero ella fue agredida en dicha plaza, o sea, eso fue el día viernes. Al día siguiente continuaron, digamos, estas situaciones donde participaron esta niña, digamos, la que falleció, estaba parlamentando, por lo menos eso es lo que muestran los videos, estaba parlamentando con las fuerzas de carabineros por una manifestación. Lo más probable es que estas manifestaciones no están autorizadas. Entonces, en ese parlamento que ella se realizaba con los carabineros, le cayó un explosivo de origen, que es lo que se está investigando, si ese explosivo venía desde los manifestantes hacia la policía o si fue, digamos, desde dentro de la policía. Esa es la investigación que se está haciendo, pero es una fallecida, estudiante universitaria de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y de estos organismos defensores populares. Uh-huh. Y bueno, el tema, Mario, es que qué va a suceder en los próximos días, o sea, porque tú has recibido también alguna propaganda anónima, y yo he recibido otra, digamos, de que hay van a haber varias manifestaciones, no solamente el próximo lunes 18, eso lo tenemos que comentar, digamos, en relación con la Convención Constitucional, sino que también los días anteriores, domingo, sábado y viernes. Entonces, bueno, si a eso le agregamos, vamos a pasar el link por el tema de la Convención Constitucional. El día 18, la Convención Constitucional comienza su fase más responsable, más seria, más temática, porque se empiezan a definir, ya están definidas, pero quiero decir, a iniciarse el trabajo de comisiones, de las diferentes comisiones temáticas. ¿Y por qué temáticas. empieza el 18 y no dejan el 18 para la movilización y empiezan el 19? Es una coincidencia, digamos, porque terminaron la semana pasada, Mario, terminaron los reglamentos. Esta semana se denomina una semana territorial, donde los convencionales van a visitar sus territorios, sus distritos, y también a un trabajo social y político, porque van a hacer difusión de lo que han hecho durante estos 3 meses. Y por lo tanto se reúnen o reinician, corresponde que reinicien el lunes 18 y van a reiniciar. Yo te voy a hacer una observación que esperaría que la tomen en cuenta, aunque lógicamente que quizás sea una utopía absoluta. El 1 de mayo de 1974, el presidente Juan Domingo Perón en Argentina hizo su mensaje al Congreso de la Nación. Y algunos estiman que ese fue el mejor mensaje de Perón en toda su vida, donde quedó como legado, como el gran proyecto nacional. Pero ese mismo 1 de mayo de 1974, a la tarde hubo una movilización. Y a esa movilización concurrieron dos grandes conglomerados. Uno, que era el bloque sindical, por decirlo así, el movimiento obrero organizado, y el otro eran los montoneros. Los montoneros planteaban que pasa en general, está lleno de gorilas el gobierno popular. Perón contestó irascible, los montoneros se retiran de la plaza y suceden una serie de acontecimientos. Lo cierto es que los acontecimientos de la tarde opacaron y llevaron casi al olvido el discurso y el mensaje político de la mañana. Entonces, si yo tuviera que reordenar los hechos, habría primero hecho la movilización y después el poder político expresa desde mayor altura la salida a hechos que pueden estar ocurriendo y que algunos son imprevisibles. De manera que yo, si fuera el ordenador, diría que primero se haga la movilización que rememora la gran movilización del 2019 y al día siguiente, 19 de octubre, iniciaría las sesiones. Te lo dejo como mensaje y un aprendizaje de la historia.
Claro, pero acá, digamos, vamos viendo el otro escenario, porque podría, o sea, podría a su vez, digamos, la inauguración o la reinauguración de la Convención Constitucional, pues, tal vez podría amainar los ánimos. Bueno, ojalá sea así. Vamos a explicar por qué. Porque cada convencional va a hablar esta vez 5 minutos y va a decir, digamos, va a detallar su compromiso, su manera como va a encarar su participación en estas comisiones temáticas. O sea, acá es donde vamos a hablar, digamos, de, bueno, ¿a qué vengo yo acá? ¿O a qué es lo que traigo acá? Me han encomendado, o sea, la unicameral, un gobierno federal, ¿cómo se llama? Todos los diferentes elementos que están señalados. Y yo digo, digamos, a minorar porque recordemos, Mario, que dentro de la Convención Constitucional están los gestores de las movilizaciones sociales. Entonces, es ahí, digamos, la tía Pikachu va a estar ahí, está adentro, tiene que estar adentro de la convención. Claro. O sea, no sé, porque, como se dice, no se puede estar, digamos, en el campanario, en la procesión, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, eso, digamos, significa un compromiso. O sea, dicho en otras palabras, que fue, digamos, también cuando fue la inauguración de la convención, el 4 de julio pasado, acuérdate que los sectores más insurgentes o más contrarios a la institucionalidad fueron los que estaban afuera. O sea, acá lo más probable es que el 18 de octubre suceda eso, a no ser que, y eso es lo que no lo veo, digamos, que se esté constituyendo, tal vez no sé si es la palabra exacta, pero que se esté agitando una gran movilización, como aquella que sucedieron los años pasados, de 1,5 millones o 2 millones de personas en la calle, que eso es otra cosa. Porque ahí, digamos, no creo que dé para esto, porque es un día de trabajo y no veo que estén dadas las condiciones para ello. Además que estamos en otro tema, que vamos a ver, y va bien 2 temas, no creo que vamos a tener tiempo, pero tiro los titulares. Una, que estamos en un proceso de eleccionario, claro, está la elección. Y además, Mario, que mañana se presenta la acusación constitucional contra Piñera. Bueno, empecemos por esta última. Agregaría el otro escenario. Sí, digamos, Piñera, digamos, es digamos el ¿cómo se llama? Es el personaje de sacrificio. El chivo expiatorio. Es chivo expiatorio, claro. Si él renunciara, si avanzara su destitución, todo esto, digamos, sería, digamos, exactamente lo que acaba de señalar. Entonces, viste, hay todos estos bemoles que te van a ir sucediendo los próximos días. Lo que sí, tanto tú como yo, como creo que la mayoría de los ciudadanos en cualquier lugar del mundo, es que no queremos violencia. Así es. Y bueno, entonces viene la acusación constitucional. ¿Cuáles son los principales cargos de esa acusación? Mira, ahí está el tema de obviamente hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, lo más probable es que esto se vote, va a demorar, ¿sí?, en hacer esta investigación, pero también, digamos, hay una investigación por parte de la Fiscalía de Estado. Entonces se van a tener todos los elementos de las formas irregulares e ilegales que Piñera ha usando el cargo para, digamos, solventar su bolsillo, sus arcas. Esa es la cuestión de fondo. Y por otro lado, la vergüenza, como dijo anoche una candidata presidencial, bueno, la única femenina, ¿no es cierto?, Proboste, Yana Proboste, que esto le provocaba indignación y vergüenza. Eso creo que es lo que más provoca en todo el país, de una persona que usa el cargo. Bueno, acá también en el país lo hay, ¿no es cierto?, que usan el cargo, digamos, para beneficio propio, o sea, digamos, usan al Estado, digamos, como con patente de corso, y hay sectores populares incluso que reconocen que ellos merecen, ¿no es cierto?, dado, digamos, la gran responsabilidad que ocupan en el Estado, de llevarse, digamos, algo para la casa, algo para... No, es un absurdo increíble. Esto es un acto de servicio, y los actos de servicio sí tienen que ser remunerados, porque no le vas a dejar de darle una remuneración a quien ejerce cualquier cargo público, pero tiene que ser una remuneración razonable y no excesiva, y que le permita desarrollar
una vida digna conforme la jerarquía del cargo que ocupa, pero lo demás es absurdo y inmoral y corrupción en estado puro. Nos queda un minuto, contame qué pasa con el debate presidencial, síntesis. Mira, el debate presidencial estuvo muy bueno. Yo obviamente que lo vemos por televisión, es muy tarde, Mario, es muy tarde, comienza, digamos, después de pasar las 22:30 horas, largo, bueno, eso puede ser también, pero también con muchas interrupciones de tandas publicitarias. Entonces eso te va cortando, molestando y larga, en fin, pero fue de un alto nivel. Hubo enfrentamiento. Vamos a ver las consecuencias, Mario, los próximos días, digamos, en relación con esto de las encuestas. Pero más importante que las encuestas, todavía no comienza lo que en Chile es bastante riguroso, que son las franjas televisivas electorales, y que van, digamos, 15 minutos antes del noticiero del mediodía. Bueno, es como la una en la práctica, y después, digamos, antes de las noticias de la noche, y es por cadena televisiva, obligatoria. Entonces, ahí, en las elecciones, las 8, no sé cuánto, ya la cantidad de elecciones que han habido este año, 4 o 5, ¿no es cierto?, las pasadas, en las franjas electorales son muy vistas por la gente e influyen en su decisión final al ir a votar. Y por último, Mario, como las elecciones en Chile son voluntarias, entonces no sabemos el porcentaje de participación que va a actuar en el proceso electoral. Si participa a mayor cantidad de participación, este no es el teorema de Baglini, pero sí a mayor cantidad de participación de electores, es mayor el porcentaje de incertidumbre. Y nos encontramos entonces con las gratas sorpresas electorales que hemos tenido durante el presente año. Muy bien. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. La seguimos el martes que viene. Da mucho Chile. Sí, es un proceso magnífico, así que el martes que viene nos volvemos a encontrar. Te mando un fuerte abrazo. Ahora nuestros auditores nos van a ver las cosas por televisión y nos van a entender mejor de lo que estamos explicando. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta el martes. Hemos hablado con Carlos Méndez, un informe extraordinario. Nosotros nos estamos yendo hasta el viernes a las 17 horas aquí en Radio La Luna, AM 1140, en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Nos encontramos el viernes a las 5 de la tarde y quédese aquí en la radio para escuchar España en el recuerdo con Paco Rodríguez. Chau, hasta el viernes.